En estos últimos años hemos presenciado grandes animes con una calidad de animación asombrosa, casos como Kimetsu no Yaiba, Shingeki no Kyojin o películas como Tenki no Ko o las del estudio Ghibli, por poner algunos ejemplos. Todo lo que ha estado sucediendo estos años ha demostrado que la animación en un parpadeo ha llegado a sobrepasar los límites de lo que se creía imposible, brindándonos gratas experiencias que no solo con historias interesantes, sino con espectáculos de animación que nos vuelan la cabeza. Pero al igual que es interesante disfrutar estos productos, lo es también analizar un poco lo que hay detrás de ellos, más específicamente la inmensa cantidad de dinero que se ha invertido para que tengan una animación tan especial. Hoy hablaré un poco sobre cuánto cuesta producir un anime, cuánto debería de recaudar para que se considere un éxito, y también veremos algunos ejemplos de los animes más caros que se pudieron haber creado y que en algunos casos casi llevaron a la quiebra a sus estudios. Primero que nada vamos a repasar las palabras de Kazuya Masumoto, uno de los productores de Studio Trigger, que nos revela detalles interesantes sobre la producción de animes. Él nos dice: un proyecto de animación generalmente requiere que se trabajen entre 200 y 300 profesionales. El costo estaría alrededor de 50 millones de yenes por episodio, algo así como $460.000. Un anime de 12 episodios en este momento costaría alrededor de 600 millones de yenes, $5,5 millones. Además de esta pequeña visión general de la producción, también nos revela cuánto es que tendría que generar un anime para que este se considerara exitoso. Masumoto nos dice lo siguiente: el presupuesto de producción de animación se consideraría como parte de los costos de material de dicho proyecto, que generalmente es un tercio de lo que son los ingresos requeridos para hacer o deshacer un proyecto. Así que un anime realmente necesitaría recibir un ingreso de 1,8 billones de yenes, $16,5 millones. Cualquier cosa por debajo de eso y todo el proyecto estaría perdiendo dinero. Así que estamos hablando de un anime que necesita ganar más de 2 billones de yenes para convertirse en realidad exitoso. Eso es imposible con la cantidad de espectadores de anime solo en Japón. Tal vez los orientados a los niños puedan alcanzar eso, pero el resto ya tienen que mirar en generar dinero en el extranjero. Aquí Masumoto explica algo muy interesante, y son las ganancias necesarias para que el proyecto sea sostenible, ya que aunque dentro de la producción de un anime solo existan los aspectos técnicos del mismo, también se debe considerar las inversiones que se realizaron a la hora de la promoción de la obra, lo que es el marketing, que no son muy baratos que digamos. Es por esto que el monto necesario de ganancias es muy alto en comparación a lo que el mismo Masumoto nos cuenta que puede costar hacer un anime, porque él, a la hora de considerar las ganancias y el cubrimiento de los gastos, ya no solo se basa en la animación del proyecto, sino que también toma en cuenta todos los factores que envuelven al anime en su totalidad: eventos, promociones, publicidad o creación de mercancía. Son cosas que se toman en cuenta como inversiones y que en el futuro también significarán ganancias para el estudio. Para entender mejor el tema de las ganancias, podemos tomar el ejemplo de Takayuki Nagatani, que produjo la serie de Shirobako, anime que él mismo declaró haber costado 500 millones de yenes, alrededor de $4 millones, por 24 episodios emitidos. Y para poder hacer que vendiera Nagatani tuvo que publicitarlo, organizar eventos y hacer mercancías, cosas en las que tuvo que invertir para poder recuperar las ganancias. Este caso lo comentó Shinji Takamatsu, un animador profesional, que lo explicó: esperar recuperar esa cifra solamente a través de la venta de discos es un modelo de negocio sin futuro, así como son casi todos los animes emitidos en la noche. Una explicación corta, pero que se entienda a la primera. Si tu serie en emisión no está consiguiendo los números deseados, muy difícilmente se conseguirán a la hora de la venta de los discos, a no ser que tú y tu equipo se encarguen de conseguir a los futuros compradores de tu producto. Y para conseguirlo debes de organizar cualquier tipo de estrategia para que tu obra llame la atención, como lo hizo Nagatani con publicitar su obra, hacer eventos y mercancías. Pero aún con todos estos procesos que se realizan para obtener ganancias, según Masamune Sasaki, creador de gráficos generados por ordenador, la mayoría del anime que se produce no puede recuperar los costos de estas inversiones, por lo que toda la industria descansa en unos pocos éxitos que cubren momentáneamente al resto. El tema está bastante seinen. Como podemos ver, la creación de un anime es lo más parecido a una apuesta, donde el estudio de animación y la productora hacen sus mejores ofertas para esperar ese resultado que les otorgue una gran cantidad de ganancias. Y si esto no sucede al primer intento, tendrán que seguir ofertando hasta que uno de ellos les dé lo que estaban esperando. Y si esto no sucede, no les queda más que retirarse de la mesa. Es por esto que hay varios animes sin segundas o terceras temporadas. No porque la historia no dé para más, sino porque, según las apuestas del estudio, lo más prudente sería no seguir apostando al mismo producto. Y ahora, con todo esto en mente, es momento que pasemos a la parte interesante del vídeo, en donde vamos a ver todos aquellos animes que tienen un puesto en el top de animes más caros de la historia. Y comenzaremos con dos películas, una de ellas no tan querida y otra muy amada. Estas os pueden sonar, son las de Dragon Ball Z, la resurrección de Freezer, o la de Broly de Dragon Ball Super, que costaron $5 millones y $8,5 millones respectivamente, siendo la resurrección de Freezer aquella
aquella película que junto con la batalla de los dioses marcaría el inicio de una nueva etapa de Dragon Ball, y que en cierta forma lo logró, pero no dejando a todos los fanáticos contentos. Por otro lado tenemos Dragon Ball Super Broly, que fue el segundo intento para hacer un punto y aparte dentro de la historia de Dragon Ball, y siendo este intento el merecedor del cariño de todos los fanáticos. Y aprovechando que estamos tocando un poco tema franquicias que estuvieron en nuestras infancias, toca hablar de la película más cara que se pudo hacer de Doraemon. Sí, Doraemon, el Best Seinen. Y esta es Stand By Me de Doraemon, que costó nada más ni nada menos que 35 millones de dólares, siendo la razón de su elevado costo el que la película haya sido totalmente animada con técnica 3D. Esta la posiciona entre una de las películas más caras de la franquicia, así como también una de las más taquilleras en Japón en el año 2014. Y como era de esperarse, no podíamos hablar de películas caras sin hablar del estudio Ghibli, destacando por crear grandes obras de arte con costos muchísimo más grandes. Y en este caso hablaremos de dos en concreto, siendo una de ellas una película que casi llevó a la quiebra al estudio. El viento se levanta tuvo un coste de 31 millones de dólares y que para muchos fans es considerada la obra maestra de Hayao Miyazaki. Miyazaki el de Ghibli, no me refiero a Miyazaki de From Software. Dada la forma de trabajar de este Miyazaki, la creación de esta película debió de haber representado un gran reto para todos sus involucrados, esto refiriéndonos exclusivamente a la animación, pero si nos movemos a aspectos como las voces de los personajes, también nos podemos dar cuenta que se tuvo que hacer una enorme inversión para satisfacer los gustos del director, ya que la voz de Hiro Horikoshi, protagonista de la cinta, contrató a nadie más que Hideaki Anno, creador de Neon Genesis Evangelion, elección que se rumorea que fue hecha por el director debido a los temas que se pueden ver en la película, que son acerca de la elaboración de arte y tecnología y cómo sus usos a veces pueden no ser aprobados por sus creadores. Como segunda película del estudio Ghibli, dentro de este vídeo tenemos que hablar sobre el cuento de la princesa Kaguya, con un costo de 53,4 millones de dólares. Es la más cara del estudio, al igual que uno de sus más grandes fracasos y la razón por la cual casi el estudio quiebra. Una película que está hecha en su totalidad por dibujos realizados a mano. Es una de las obras más alejadas del estilo Ghibli al que nos tenía acostumbrado al estudio. Esto debido a que es dirigida por su cofundador Isao Takahata, un director el cual nunca dibuja, por lo cual no está encadenado a un estilo en concreto, dándole la oportunidad de experimentar cuanto quiera. Pero es irónico pensar que esta libertad es la que le jugó al estudio un mal momento, debido a que tanto la historia como el estilo de animación estaban muy alejados del concepto y ya llevaban varios años trabajando en el estudio Ghibli. No llegó a ser una película muy popular a la hora de su estreno, razón principal por lo cual no pudo obtener los números necesarios como para tan siquiera considerarla una película decente en términos monetarios, aunque cabe mencionar que con el paso de los años esta película fue tomando fama y comenzó a ser considerada como una de las mejores del estudio, puesto que se merecía desde el día de su estreno. Por otro lado también tenemos no a una película, sino a un episodio que tiene el valor de llamarse uno de los más caros de la historia. Estamos hablando del episodio 10 de la temporada 2 de Kimetsu no Yaiba, un capítulo con una calidad tan increíble que provocó que los fans se interesaran por el presupuesto que tuvo la serie, y luego de varias especulaciones se llegó a la conclusión de que toda la temporada pudo haber tenido un presupuesto cercano a los 3 millones de dólares. Sin embargo, considerando la calidad de algunos episodios, no es sorpresa que el presupuesto individual de cada capítulo haya aumentado en base a la calidad que las escenas requerían en ese momento. Y aunque ya hemos visto películas que llegaron a costar 53 millones de dólares, tenemos que hablar de uno de los primeros animes que se ganó el título de los más caros y que fue el que más marcó historia dentro del mundo del anime. Nos referimos a la película del creador de Akira, llamada Steam Boy, estrenada en 2004. Con 9 años de producción y un sinfín de problemas en ese periodo, llegó a tener un presupuesto de 22 millones de dólares, siendo una de las primeras películas en obtener el título de anime más caro de la historia. Dentro de su producción, se demandó al estudio la elaboración de más de 180.000 dibujos realizados a mano y 400 tomas creadas con efectos de animación 3D generados por ordenador, dando como resultado una película con una calidad de animación envidiable incluso para películas actuales. Con una historia interesante, llegó a hacerse ganadora del premio a la mejor película de animación en el Festival del Cine de Sitges, y también se considera como uno de los mayores exponentes del género de ciencia ficción steampunk en la historia de la animación nipona. Y con todo esto dicho, es lamentable saber que siendo una película de tal calibre, no llegó ni siquiera a cubrir sus costos de producción, con tan solo una recaudación de 11 millones de dólares. Representó un fracaso para el estudio, pero al igual que el caso del cuento de la princesa Kaguya, Steam Boy con el paso de los años poco a poco fue encontrando su lugar dentro del público, y así fue como de manera lenta pero segura fue tomando la popularidad que se merecía desde un inicio. Gracias a eso, actualmente la película tiene un gran reconocimiento, ya no solo dentro del mundo del anime, sino del cine en general, y quizás debido a ese cariño es que aún tiene la etiqueta de la película de anime más cara de la historia, sabiendo que ya hay muchos otros proyectos que han costado el doble. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete al canal, deja un like y comenta qué futuras ideas podrían haber por el canal. ¡Chao! Digo, hola.